Saludos, sean todos bienvenidos a este tu espacio, Ramón el Teacher Rodríguez, siempre con la verdad. Como siempre también te invitamos a que hagas tu debida suscripción para que te lleguen todos nuestros contenidos allá en la tranquilidad de tu hogar. Yo sé perfectamente que esta sociedad se ha convertido en una sociedad de chercha, donde las personas, siempre con su excepción, prefieren más los temas de chercha, para repetir la misma palabra, que los temas que contienen seriedad, por aquello del mundo del espectáculo de que hablaba Vargas Llosa. Sin embargo, aunque hay temas que nunca van a concitar muchos likes, es una responsabilidad de las personas que aparecemos en estos medios, donde ya hay libertad para que todo el mundo pueda aparecer por las pantallas sin ningún requisito de que nadie diga haiga por haya, ni habrán por habrá, ni habían por había, y un sinnúmero de errores que ya no hay forma de controlar, porque ya todo el mundo tiene la libertad de expresarse, aunque muchas personas al hacerlo lo que contribuyen es a dañar el idioma de Cervantes. Por esa es su libertad y hay que permitirse. Entonces, este programa nació con la firme intención de tocar temas que afecten, que impacten directamente a la sociedad dominicana, sobre todo a la juventud, en cosas que deben saber, que deben asimilar y que no deben dejar pasar por alto. De hecho, yo me propongo en los próximos días, con un cambio de escenario y todo esto, analizar el siglo XX completo, desde 1901 hasta el año 2000. Yo voy a analizar todo lo que fue un siglo XX grandioso en acontecimientos. Ahí vamos a ver la Revolución Cubana, ahí vamos a ver la renuncia de Nixon, ahí vamos a ver los logros de Marilyn Monroe, el fenómeno de los Beatles, Martin Luther King, Malcolm X, la revolución de los muchachos de 1968 de Francia y cómo doblegan a Charles de Gaulle. No hay, por supuesto, las dos guerras mundiales, la del 14 que termina en el 18, y la del 39 que termina en el 45, la figura de Stalin, de Lenin, la Revolución Rusa, la Revolución Española de 1936, todos esos grandes acontecimientos que sellaron un siglo XX lleno de acontecimientos inolvidables. Nosotros lo vamos a analizar aquí, desde 1901 hasta el año 2000. Y es siglo XX porque todavía hay personas que, como creen que se dice 1901, estamos hablando del siglo XIX. Yo he escuchado incluso a intelectuales que cuando hablan de Cristóbal Colón dicen 1492, el siglo XIV. Al decir 1400 entienden que estamos en el siglo XIV y es el siglo XV. Eso yo lo voy a explicar en un programa especial, porque recuerden que el primer año comenzó con un 1 y terminó con 2 ceros. Entonces, cuando comienza el 101, estamos hablando del siglo II. Cuando comienza el 201, estamos hablando del siglo III. Y si usted sigue esa secuencia, cuando está en el 701, está hablando del siglo VIII.
¿Se entiende? Entonces por eso, ya cuando entramos en el 1901, estamos hablando del siglo XX, y cuando entramos al 2021, entonces ya usted puede establecer la secuencia, siempre a partir de ese 1, porque el primer siglo terminó en 2.0. Como estamos en el 2023, entonces estamos en el siglo XXI, que comenzó en el 2001. Ojalá esta aclaración le haya servido para algo a muchas personas que, aún teniendo mucho conocimiento, a veces se equivocan en esta cosa que es elemental. Fíjense, este país no puede dejar pasar desapercibido lo que fue el grosero golpe de Estado que se le dio a don Juan Bosch. Uno de los crímenes más grandes que se ha hecho con un demócrata. Entonces, ese golpe de Estado de 1963 cumple 60 años y no podíamos dejarlo pasar por alto. Don Juan Bosch llegó al país y comprendió el fenómeno histórico en que se estaba viviendo. Ante la figura de Viriato Fiallo, presidente de la Unión Cívica Nacional, que no era un partido, después lo convirtió en un partido, todos veían imposible que don Juan Bosch podía ganar esas elecciones del 20 de diciembre. Todo un conglomerado le apoyó en esta forma clara, diáfana de hacer política. Mientras Viriato Fiallo levantó el látigo contra los trujillistas, decía: no traigo un látigo, traigo 2 látigos para los trujillistas. Don Juan Bosch vendió la idea de que no se podía vender el odio y que el trujillismo no tenía existencia, ya estando Trujillo enterrado. Esta visión de don Juan Bosch, con ese discurso llano para el pueblo, fue convirtiendo la simpatía y arrasó con un 60% en esas elecciones del 20 de diciembre. Pero los sectores recalcitrantes, la derecha recalcitrante, la Iglesia Católica, el clero, que se han pasado todos los años pidiendo excusa, siempre al lado de sectores oscuros, desde cuando Giordano Bruno, esa mente privilegiada, asesinado por la Iglesia Católica, hay que decirlo claro, asimismo, y Galileo Galilei y un sinnúmero de cosas, que el Papa Francisco ahora ha tenido que pedir perdón, estuvo en contra de don Juan Bosch y se produjo el golpe. El crimen que impidió que esta fuera una Suiza, por decirlo así, porque los planes de Bosch eran bien claros de desarrollo. Hubo personas que firmaron esa acta del golpe, que no quiero mencionarlos porque muchos ya están muertos, pero que son personas que de no haber cometido ese error fueran héroes dominicanos, pero se equivocaron al firmar esa acta, y eso hay que repudiarlo siempre. Los golpistas siempre debemos enfrentarlo, porque hay mucha manera de conspirar. Consecuencia de ese trágico golpe, la muerte de uno de los hombres más extraordinarios de la República Dominicana, Manolo Tavares Justo. Perdió la vida bien joven, creo que tenía 32 años, esposo de Minerva Mirabal. Una pérdida irreparable, la del líder del 14 de junio. Pero también la Revolución de Abril, el 24 de abril de 1965,
en esa guerra donde los dominicanos, de nosotros mismos, nos fuimos a una guerra fratricida que trajo mucho dolor y por ende la pérdida de nuestra soberanía con la intervención de más de casi 50.000 marines que enviaron los norteamericanos por orden del estúpido de Lyndon Johnson. Esa es la situación. Don Juan Bosch fue tan visionario que fue a las elecciones de 1966 con los militares con paños colorados en la boca de sus fusiles, a sabiendas de que iba a perder las elecciones. Pero lo hizo porque sabía que había que sacar a esos gringos de aquí, a lo que Neruda llamaba con una mala palabra, que los muchachos de hoy ya ni saben lo que fue lo que le dijo, porque no leen nada. Lo hizo. Cuando se trató siempre de la patria, don Juan Bosch estuvo presente como maestro, como político, pero sobre todo como una figura eminentemente honesta, que tuvo la visión y la capacidad de fundar dos grandes partidos que han gobernado prácticamente los últimos 30 años del país: el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. O dicho al revés, para que haya mejor comprensión, el PRD de 1939, allá con Cutubalana Enrique, y el PLD de 1973, con las personas que le acompañaron. Lo recuerdo porque siendo un niño vino aquí a Villajuana, de donde yo estoy grabando esto, y por aquí fue que dijo: la gata ya está pariendo. Y no he creado un partido de santos, pero tampoco de diablo. Toda una figura que debemos recordar con cariño. Lamentablemente, y es lo que pasa en esta política dominicana, muchos de esos políticos que le decían a don Juan Bosch vendechino, que le decían cobarde y que lo maltrataron, como lo hicieron también con Peña Gómez en el primer gobierno, o no en el primer gobierno, en los gobiernos de Leonel Fernández, tuvieron cabida y se hicieron millonarios y comenzaron a hablar bien de la figura de don Juan Bosch, para que se asimile, para que se aprenda de cómo se manejan algunos políticos dominicanos. Gloria eterna a don Juan Bosch, prócer dominicano, ejemplo de lo que debe ser un político de vocación, como decía Max Weber, y reproche eterno también a los golpistas, que tengo todo el deseo de mencionar sus nombres, pero como algunos están muertos no quiero ni siquiera afectar a sus hijos que les sobreviven. Pero ojalá y este pueblo se anime a leer lo que fue ese fatídico golpe, y recomiendo el libro de Miguel Guerrero, El golpe de Estado, de 1993, bien amplio, donde narra todo ese acontecer. Que viva el pensamiento de don Juan Bosch, que tuvo alumno de la capacidad del doctor José Francisco Peña Gómez. Hasta la próxima, mis amigos.